esta historia te va a impactar. La dueña de una galería de arte llamada Susan recibe el manuscrito de una novela escrita por su exmarido, Edward, junto con una invitación para cenar durante la próxima visita de Edward a Los Ángeles. Molesta por el fracaso de su matrimonio con el hombre de negocios millonario Houghton, el cual todo el tiempo le era infiel, Susan decide leer la novela, la cual está dedicada a ella y se llama Animales Nocturnos, por el apodo que Edward le dio a ella con amor. La historia de la novela nos presenta a Tony, un hombre que un día va en la carretera con su familia y entonces se encuentra con 3 hombres, Ray, Lou y Torque. Estos lo obligan a salir de la carretera y Tony no puede evitar que Ray y Torque secuestren a su esposa Laura y a su hija India y lo dejen ahí con Lou, quien le obliga a conducir el auto de Ray hasta el final de una carretera donde lo termina abandonando. Tony logra escapar de Ray y Lou cuando ellos regresan a buscarlo y se dirige a una granja cercana para llamar a la policía. El detective Bobby es asignado al caso y junto con Tony descubre que Laura e India habían sido desvividas y que sus restos habían sido abandonados cerca de una choza. A ellas no solo les habían arrancado su existencia, sino también de ellas se habían aprovechado. Sí, le habían hecho todo a las mujeres, todo. Tony está atormentado por la culpa. El tiempo pasa y entonces Bobby lo contacta y le pide que vaya a identificar a Lou, quien está siendo acusado de cómplice en la tragedia que le pasó a Laura e India. Tras esta, Tony se entera que Torque ha recibido un disparo mortal en un robo fallido y que Ray es el último culpable del crimen que faltaría para ser llevado ante la justicia. Bobby arresta a Ray, pero finalmente se ve obligado a liberarlo, ya que no tiene pruebas concisas de su participación. Al borde de la jubilación y después de haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón terminal, decide hacer justicia con sus propias manos. Y por esa razón, con la ayuda de Tony, secuestra a Ray y a Lou. Todo se complica cuando Lou intenta escapar y es ahí que Bobby le dispara. Pero Ray aprovecha esto y escapa. Por su cuenta, Tony rastrea a Ray hasta la choza donde desvivieron a Laura e India. Ray admite haber hecho cosas horribles. Sí, haberse aprovechado y desvivida tanto la esposa como la hija de Tony. Pero lo culpa a él, porque lo acusa de ser muy débil y no ser lo suficientemente fuerte para proteger a su familia. Tony está consternado y entonces le dispara fatalmente, pero queda ciego cuando Ray le golpea en la cabeza con una barra de hierro. Tony tropieza fuera y pierde la vida después de caer sobre su arma, disparándose en el abdomen en el proceso. Un oscuro final para una historia muy perturbadora. Susan, tras haber leído la novela de su exmarida, queda conmocionada por el contenido oscuro y la cruda emoción de la novela. Es así que recuerda cómo conoció a Edward en la universidad y cómo vivieron un loco amor. Pero entonces, la madre dominante de Susan, Anne, se opuso completamente a la relación, alegando que Edward no era lo suficientemente digno del afecto de Susan y que debido a sus románticas visiones del mundo, le falta el impulso para lograr sus sueños. Susan ignora a su madre y finalmente se casa con Edward. Tras este recuerdo, Susan continúa con su vida y encuentra más pruebas de que su actual esposa es infiel. Es así que Susan comienza a recordar la problemática de su primer matrimonio con Edward, que de un momento a otro se volvió muy tensa por la presión de la madre de Susan y cómo ella al final terminó cayendo en esta, viendo a Edward como menos por luchar por sus sueños de ser un gran escritor. Es así que su matrimonio termina cuando Susan engañó a Edward con Houghton, el cual era lo que su madre quería para ella. Es por esa razón que terminó divorciándose de Edward y se casó con Houghton. Pero ahora Houghton la había engañado. Además, ella había fracasado como madre y su vida se había arruinado. Luego descubrimos que Edward había intentado reparar su relación con Susan, pero finalmente cortó los lazos cuando se enteró que Susan estaba esperando un hijo de él, pero en secreto decidió no tenerlo, para así a la vez no tener conexión ninguna con Edward. Fue entonces que Edward dejó en paz a Susan, hasta ahora, cuando le envió el manuscrito de su historia, donde contaba el caso de Tony, un hombre de familia, al cual le quitaron todo. Esto porque él sentía que era demasiado débil. Tras hacer una reflexión sobre su mala vida, cómo su esposo le había engañado, cómo tenía una mala relación con su hija, Susan se da cuenta de que Edward siempre fue el hombre de su vida y que lo había perdido porque simplemente no había sido capaz de luchar por él. Es así que Susan termina de leer la novela y acepta ir con Edward a un restaurante. Ella está dispuesta a todo. Es así que ella se viste hermosa, tal cual como una reina, y llega al restaurante esperando a Edward. Pero comienza a pasar el tiempo y Edward nunca llega. Es así que realmente el libro que escribió Edward era un libro de su propia vida. Como por no luchar, él sentía lo mismo que había sentido Tony. Pero tras hacer el libro y compartírselo a Susan, él había acabado con la vida del hombre que era y se había convertido en un nuevo hombre. Es por eso que Tony era igual a Edward, hasta físicamente. Y Susan era Laura, se parecían muchísimo. E India era la hija que nunca pudo tener porque Susan lo decidió así. De esta manera, al acabar la novela, Edward había acabado con su pasado y por fin podía continuar. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.